Hay una frase poderosa que aprendí desde muy joven. Recuerdo que estaba en la casa de mi abuelo y encontré un libro y leí esta frase. Piensa en lo que tienes y no en lo que careces. Y entre lo que posees, escoge lo mejor. Después piensa cuánto lo desearías si no lo tuvieras. Y hoy te quiero hablar del poder de la gratitud. Cómo la gratitud te puede ayudar en tu bienestar y principalmente a que seas una mujer que tenga más confianza y que viva sin culpa. Bienvenidas al podcast de Mujer Sana. Yo soy tu coach y mentora Mercedes Alden y hoy vamos a hablar de los beneficios de ser una mujer más agradecida, de cómo este poder de la gratitud te va a bendecir. Y ahora que estamos haciendo este reto, en el mes de noviembre se celebra aquí en los Estados Unidos el día de Thanksgiving. Y quiero compartirte algunos beneficios y también un ejercicio súper poderoso para ayudarte a que seas una mujer más agradecida. Ahora sí, empecemos. Quiero compartir contigo que la gratitud no solo cambia tu manera de ver la vida, sino que ayuda a tu bienestar físico, mental y emocional. Cuando nos enfocamos en las cosas positivas que nos pasan en nuestra vida, nuestras experiencias, inclusive en aquellas dolorosas, tenemos una perspectiva diferente y podemos reconocer y valorar ese gran regalo que tenemos. Yo siempre recuerdo una experiencia muy difícil de mi vida que me ayudó muchísimo a ser agradecida. No sé si alguna vez has pasado por una dificultad en tu vida, ya sea una enfermedad, una pérdida de alguien o inclusive has tocado fondo y has tenido las lecciones más importantes y valiosas. En mi caso fue así. Hace más de 10 años que mi esposo y yo estábamos pasando por una situación muy difícil en nuestro matrimonio. Estábamos separados. En ese tiempo mi esposo se estaba preparando para ir a la guerra y yo me quedé con los niños, pero estábamos muy mal en nuestra relación de pareja. Recuerdo que yo me quería divorciar, que estaba muy enojada y se infectó nuestro apartamento, tanto de cucarachas como chinches. Si no conoces esa plaga, es lo más horroroso que le puede pasar a una persona, donde destruye todo. Y recuerdo que yo estaba tan desesperada con esta situación y decidí botarlo todo, quedarme en el piso. Tuve que comprarles unas camitas de plástico a mis niños y cuando iban a la escuela tenían esas ronchas y yo no sabía ni cómo taparlas. Estaba tocando fondo y era muy difícil para mí, y recuerdo que por medio de la oración y principalmente recuerdo que un relato en la película del Secreto, una persona estaba hablando acerca de la gratitud y yo tengo mi roca de la gratitud. Recuerdo que esa persona decía que su hijo tenía cáncer y que él agarró como una piedra y que cada vez que él se iba a quejar, él recordaba esa piedra que tenía y comenzaba a dar gracias. Yo dije, bueno, yo quiero ver si esto funciona o no. Y busqué una piedra que la tengo aquí, te muestro una imagen, y comencé a darle gracias, principalmente a darle gracias por esa experiencia que yo estaba viviendo, aunque era desastrosa, aunque había perdido todo, aunque no estaba bien en mi matrimonio. Comencé a darle gracias porque necesitaba aprender algo, necesitaba posiblemente ser más humilde. Y a veces cuando no tenemos algo, cuando lo perdemos, es que aprendemos a valorar lo más importante. Y comencé a cambiar, a hacer ejercicio, estar más positiva, enfocarme en lo que sí estaba funcionando y no en lo que no. Y eso es lo que sucede a veces con la queja, que nos quejamos tanto y no nos enfocamos en el vivir el presente. Y seguí haciendo esto y recuerdo que ya mi esposo regresó, pudimos conversar. Y recuerdo que yo estaba buscando apartamentos para mudarme a otro lugar que fuera mucho mejor. Yo me quería mudar sola. Él se había mudado solo en una habitación. Y decidimos darnos esta oportunidad nosotros de arreglar nuestros problemas. Y recibimos la oportunidad de que se nos diera una casa en la base militar. Fue una casa tan especial porque tenía suficiente espacio. Y nosotros dejamos todo, aceptamos esa casa, pero yo recuerdo cuando llegamos a esa casa
que tenía 5 habitaciones. Mis hijos comenzaron a correr, subir las escaleras y tenían una felicidad. No teníamos nada en la casa, dormimos en el piso. Sí, pero sentimos una gratitud tan grande y nos sentíamos tan llenos de que Dios nos bendijo con ese lugar. Y que la gente preguntaba después, ¿y cómo ustedes consiguieron esa casa? Porque había personas que tenían más de 6 meses en la lista de espera. Pero recuerdo cuando yo cambié mi actitud, cuando comencé a darle gracias a Dios, muchas puertas se abrieron. Y eso es lo que quiero compartirte contigo, que si estás pasando por una situación difícil, aunque sea difícil, da gracias, porque hay algo que tienes que aprender. Estás ahí por una lección que va a transformar tu vida, como lo hizo conmigo. Te voy a mostrar fotos de esa casa donde vivimos y que fue ese comienzo de mi proceso de sanidad, porque ahí fue que después que mi esposo se fue a la guerra, yo pude comenzar en este grupo donde recibí mi sanidad interior. Los estudios demuestran que las personas que practican la gratitud experimentan menos síntomas de depresión y ansiedad. También ayuda con sus emociones y reduce su estrés y mejora su salud. Porque la gratitud tiene un impacto muy positivo en tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque producimos estas hormonas de la felicidad y nos ayuda principalmente a reducir la presión arterial. Las personas que son más agradecidas, dice la ciencia, que tenemos mejores relaciones interpersonales, tenemos una energía positiva, nos ayuda a fortalecer esos vínculos familiares y nos ayuda a traer cosas buenas a nuestra vida. Quisiera invitarte a hacer este ejercicio de gratitud. A mí me gusta tener un diario de gratitud donde yo escribo cada noche e inclusive en la mañana. Trato de enfocarme en algo especial que pase durante el día. Porque esto es importante, porque a veces nos enfocamos, estoy agradecida por mi familia, pero ¿qué tal si específicamente dices algo que haya pasado durante el día? Por ejemplo, si tú eres mamá y llevas a tu hijo a la escuela, te doy gracias porque tengo la oportunidad de llevar a mi hijo a la escuela, porque hay padres que no pueden, o quizás porque no tienen el carro. Entonces, ser específico en lo que tú agradeces diariamente te va a ayudar a recibir esas hormonas de la felicidad, oxitocina, serotonina. También te diría que hagas una lista de cuáles son esas bendiciones que tú tienes. Hay personas en este país que, por ejemplo, no tienen documentos, que están indocumentadas. Si tú eres una persona que tiene tus papeles, da gracias por eso. Si tú eres una persona que habla inglés o habla más de un idioma, da gracias por eso. Porque hay personas que no lo tienen. Pero ¿qué pasa también si tú estás pasando por una situación, una enfermedad, o has pasado por un divorcio? Yo sé que es difícil esta experiencia que estás viviendo o que has tenido una ruptura reciente. Agradecer porque hay algo que tienes que aprender, porque quizás hay personas alrededor tuya, tus amigos, tu familia, y estás aprendiendo algo. A mí me gusta enfocarme, y te invito a ti, como les digo a mis clientes, es enfocarme en 3 cosas de la gratitud. Por ejemplo, me gustaría que escribas una persona que tú le debes mucho, que le agradeces infinitamente algo que haya hecho en tu vida. Ya sea que te dio un buen trabajo, te dio un buen consejo o estuvo ahí un momento difícil. Y si quieres ir un poquito más, te invito a que le mandes un texto o que le escribas una carta o que le hagas una llamada y que le hagas saber, mira, estoy tan agradecida porque en este momento que estuviste ahí conmigo. La otra cosa es pensar en un lugar que sea muy especial para ti. ¿Cuál es ese lugar que te recuerda algo especial, que tú estás agradecida de que viviste ahí o que conociste? Para mí es un parque nacional, que es aquí donde yo pude escribir una carta y dar gracias a mi niña interior. Entonces, ¿qué lugar para ti es importante? Ya te hablé de un lugar, de una persona, y también hacer esa lista diariamente, quizás de 3 cosas que estás agradecido. Me encantaría leer en los comentarios cómo la gratitud te ha cambiado, y obviamente me gustaría compartirte otra
otra frase poderosa acerca de la gratitud. Una de las que más me gusta es que la gratitud hace que eso que te falta, que esté suficiente. No recuerdo quién lo dijo, pero una de mis frases favoritas de un mentor que amo muchísimo se llama Brian Tracy. Dice, desarrolla la actitud de la gratitud y da gracias por todo lo que te pasa, sabiendo que cada paso que das es un paso a algo más grande y mejor de tu situación actual. En el próximo episodio te voy a hablar acerca de la autocompasión, de por qué es un ingrediente muy importante para tú tener confianza y vivir sin culpa. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu amor, por tus comentarios y recuerda darle like, comentar y compartir este episodio con otra persona que lo desee. Te mando un gran abrazo y nos vemos mañana.